The deadly coronavirus outbreak in China is growing, and that virus has now come to North America. And Brazil has confirmed it's a first case, the first in Latin America. Officials in Italy now say that 5 people have died from the virus there. The number of cases in that country has risen to 219 very quickly. Canada has now confirmed its first death from coronavirus. Hola, soy Joaquín Vázquez, tengo 23 años, soy un estudiante de intercambio que está varado en Vancouver desde el 26 de marzo. Ya pasaron casi 3 semanas y no sé cuándo voy a poder volver a mi casa. Todo el caos empezó en una misma semana. Yo estaba en un rodaje y un compañero dice: chicos, se terminaron las clases, la facultad canceló todas las clases presenciales. Y todos nos quedamos impactados. Terminamos el rodaje, cada uno se volvió a su casa. Ese fin de semana yo fui a comprar al súper. Y fue el fin de semana donde se desató el pánico. Worried customers have been snapping up everything in sight. Store shelves nationwide are dwindling or totally empty. There's no fruit, there's no vegetables. I just don't know how I'm supposed to stay healthy. And there's people who are just stripping the shelves of basic foods. You just need to stop it. Please. En ese momento sentí pánico. Fue el momento en que sentí que todo se estaba yendo de control. A la semana siguiente voy a pedir equipos para terminar el documental. El campus seguía abierto y me dijeron que la facultad ya no prestaba equipos. También me encuentro un compañero que me dice que una profesora le había dicho que iban a cerrar el campus en esa misma semana. Se lo dijo llorando. Fue muy triste recorrer todos esos espacios que en algún momento uno había vivido y que había grabado con recuerdos. Oh. It just tastes like tea. Oh, Good, that's good. It's sweeter. Yeah. It is. Ahora había como un silencio que estaba en todo el lugar. Un silencio que se extendía. La situación empezaba a empeorar cada vez más en todo el mundo en ese momento. There are now more than 100,000 cases in at least 95 countries around the globe. The number of infected here in Canada is rising quickly. More than 1,300 people have tested positive for COVID-19. Enough is enough. Go home and stay home. When we see images of people out enjoying the sunshine in large groups, that is extremely concerning because they are not just putting themselves at risk, they are putting everyone else at risk. Every single Canadian has a responsibility to engage in keeping their distance, in staying home whatever possible, and ensuring that those who have to go out for essential services and to keep us healthy and alive and fed are not at risk themselves. Yo cambié mi vuelo para el 26 de marzo. Una vez que cambié el vuelo, tuve que esperar 6 días. Y esos 6 días que tuve que esperar fueron eternos. Todos los días tenía que estar revisando las noticias porque salían nuevas restricciones de Argentina. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Esto quiere decir que los próximos 15 días no van a poder entrar al territorio nacional quienes no sean argentinos o no sean extranjeros con residencia en este país. Un montón de argentinos empezaron a quedarse varados por todo el mundo, empezaron a quedarse varados sin respuestas. Todos argentinos varados, no se hacen cargo de nosotros. Somos 600 personas nada más las que quedamos en Cuba. No es tan complejo. Compras el vuelo que te sale 1.200 euros para 2 personas. Lo compras en efectivo hace 1 hora y te llega hace 10 minutos la cancelación.
cancelación del vuelo. Necesito que alguien haga algo porque acá no nos ayudan de ninguna forma. No me quiero morir acá, quiero volver a mi casa. La verdad que el presidente nos abandonó, nos sentimos abandonados. Y estamos varados en Bombay desde el 22 de marzo. Tenemos situaciones de xenofobia, nos agreden, nos gritan coronavirus, escupen a nuestro paso, nos cierran la puerta en la cara. Preciso es volver porque mi madre no puede salir a comprar, no puede ir a cobrar, criando una niña discapacitada hace 34 años. Así que le pido a las autoridades argentinas que por favor, quiero ir a cuidar a mi madre. Este es un video para que lo vea el presidente, para que lo vean los panelistas que hablan sin saber. Esto es una casa totalmente vacía, que está en venta, que una persona amablemente la habilitó. Esos son colchones que encontramos en la basura. Está lleno de tramperas de ratas porque la casa está llena de ratas. Y así es donde estamos viviendo. Somos 4 argentinos varados en Miami. Soy Anita, del grupo Argentinos Varados en Nueva York, junto a otras casi 700 personas. Estamos en otro lugar que no es nuestra tierra. Queremos volver, solamente eso. Un día antes de nuestro vuelo, el presidente salió a decir en un programa informal que ya no permitían entrar argentinos al país. Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema. Y nosotros que teníamos el vuelo al día siguiente, entramos en pánico, entramos de nuevo en una preocupación diciendo uy, no vamos a poder viajar. Llamamos a Seiza, llamamos a las embajadas y nadie nos daba una respuesta, nos decían no es una medida oficial, así que debería poder viajar. Mi familia estaba muy preocupada. Mi papá se levantó a las 5 de la mañana para hablar conmigo y saber el estado de mi vuelo. Cuando habló con mi mamá, de repente se quiebra y me dijo que lo único que quería era poder abrazarme, poder saber que estaba con ellos. Al otro día nos damos cuenta que no íbamos a poder viajar. Nuestro vuelo de escala a Chile se había cancelado, o sea que no había chance para nosotros para volver. Desde ese día, desde el 26, estamos acá sin saber cuándo podemos volver. Soy parte de todos los grupos de varados, de argentinos varados en el mundo. Hay un montón, hay miles de situaciones diferentes. Esta es mi historia, no es una posición política, es lo que pasé, es mi realidad. Es muy difícil estar lejos de tu familia y que justo tengas que enfrentar todo este pánico, toda esta situación. Es muy difícil. Es muy difícil no saber qué va a pasar mañana. Es muy difícil no saber cuándo vas a poder volver a tu casa. Estar lejos de tu familia. Estar en un estado de incertidumbre en el cual nadie te dice ni te asegura nada. Pero así estoy ahora. Lo único que quiero es volver a casa. Quiero volver a casa. Casa. A casa. Yo también quiero ir a casa. A mi casa. Quiero ir a mi casa para estar con ella. Volver a casa. A casa. Me encanta estar con mi hija. Ir a mi casa. Casa.